Las experiencias hacen que cada viaje sea único. Las palabras que a cada persona le lleven a un lugar diferente. Overlanders, el podcast de Lucía Sánchez y Rubén Señor, creadores del proyecto de vida algoquerecordar.com, los cortometrajes El síndrome del eterno viajero 1 y 2 y el documental Hola Mundo. 11 palabras en cada programa, 11 lugares en cada corazón. Las 11 palabras de hoy viajan en mochila desde 2005, casi siempre a dedo y normalmente con carpa. Considerado por el New York Times como el mejor mochilero del mundo, Juan Pablo Villarino es un amante confeso de la incertidumbre y la escritura. Autor de varios libros como África 1, El tiempo de los ritos y Vagabundo en el eje del mal, entre otros, o coautor de Caminos invisibles, pone en valor la dificultad y los retos en el viaje como esencia pura del mismo. Hace pocos días, en Irán, una chica de 22 años llamada Mahsa Amini murió asesinada por la policía de la moral por no llevar correctamente colocado el velo. El resto, las marchas en todo el país y las mujeres cortándose el pelo o arrojándolos de llave a la hoguera, seguro que ya lo viste en redes sociales o en los canales de televisión. Pero ¿por qué tanto descontento en una república que se autodefine como islámica? Bueno, el secreto, gente, es que Irán no siempre fue una república islámica. Antes de 1979, Irán era gobernado por el Shah, un monarca alineado con Occidente que respetaba las libertades civiles, entre ellas el derecho de la mujer a vestirse como le dé la gana. Pero en ese mismo año lo que sucedió fue que una gran coalición de fuerzas de distintos tipos, desde izquierdas hasta liberales, tomaron el poder, derrocaron al Shah y en ese mismo momento los islamistas, más rápidos que el resto, se apropiaron de la revolución manipulando a las grandes masas que eran las más pobres y las menos educadas. Todos los que se habían acostumbrado a las libertades de la época del Shah llevan 40 años como presos ideológicos en su propio país. Durante todo mi viaje por Irán presencié cantidad de reuniones nocturnas de intelectuales, de artistas, de gente libre que se reunían para compartir su descontento. Toda esta es la gente que hoy está arriesgando su vida manifestándose en las calles de Irán, la gente que están tratando de callar apagando internet. Por eso, lo que está pasando ahora en Irán es una mecha antiquísima y este es el motivo por el que está explotando ahora. Este acróbata del camino vive el viaje de forma analógica, con un bloc de notas y un bolígrafo como armas, con la dificultad que siempre tuvo y buceando en el viaje a fondo, desde la casilla de salida de la historia, la antropología y los mapas en papel, a las charlas encontradas, las notas y las reflexiones, disfrutando de los sellos, los libros y un camino elegido por el que seguir deambulando en equilibrio. ¿A dónde te lleva a ti la palabra olvido? ¿Y nervios? ¿Y siempre? Overlanders. Hola Juan Pablo Villarino, acróbata del camino, ¿qué tal? Hola chicos, ¿cómo están? Acá yo muy bien, de regreso en Argentina después de 6 meses de viaje, así que bueno, reempalmando un poco con la rutina de escritura y contento de estar, ahora compartiendo con la audiencia de vosotros. ¿Cómo están? Genial, así vienes fresco, así vienes fresco. Sí, no te voy a preguntar si estás preparado para el programa Overlanders, porque creo que después de 6 meses de viaje vienes de sobra. Vamos para adelante, dale, vamos a ello. Recordamos, 11 palabras, una por cada letra que forma la palabra Overlanders, que nos llevan a momentos, personas, experiencias, aprendizajes, errores o lugares relacionados con tus viajes, con tu camino, con tu vida. Nosotros daremos nuestra versión corta y tú la larga, que para eso eres el invitado. Empezamos con la O. Oscuro, que tiene poca luz o carece de ella. Pues aquí hay una que a Lucy le gusta mucho, ¿eh? Es un momento de oscuridad que tuvimos en Vietnam, en los túneles de Kuching, Lucy. Sí, bueno, yo no me declaro una persona que tuviera claustrofobia. Sin embargo, después de pasar por allí, por Vietnam, y conocer como toda la historia y que nos explicaran todos esos años que pasaron viviendo en los túneles y cómo era todo de complejo, pues entrar en uno de los túneles fue como si la historia en ese momento pues la viviera en primera persona, ¿no? Entonces me empezó a generar una angustia horrorosa y quise salir de allí, aún no, nunca antes habiendo sentido la claustrofobia. Y lo que más me impactó de todo fue que después de toda aquella, digamos, como excursión, con todas las explicaciones sobre la guerra y todo lo que había pasado tan doloroso y estás ahí con tan mal cuerpo, había un campo de tiro al final de la visita.
Y entonces, y había gente que se sumó a pagar por hacer pues disparos en el campo de tiro. Y yo decía, Jolín, después de todo lo que nos han contado, ¿no se te queda un cuerpo tan horrible como y pocas ganas como de repente pagar dinero para disparar? Pero que además podía disparar con una Sí, AK-47, con sí, un unas bazooka, una cosa muy pedazo de rara, muy, muy armas ahí friki. enormes. No Sí, sé, sí. quizás algo también como muy de los europeos, que tenemos como muy muchísimo miedo a, a las armas, o sea, es como que no las puedes ni ver, ¿no? O sea, es como, Claro. recuerdo que sobre todo los que más se animaron a disparar, pues eran una pareja que eran de Estados Unidos, entonces ellos, ah, no, las armas están bien, son buenas, también sirven para defenderte, tal, y para nosotros era como, qué horror. Así que bueno, no sé muy bien a nivel de oscuridad. Creo que ese es un momento para mí muy oscuro. A ver, bueno, me quedé muy, muy impactado, claro, con la imagen que compartiste recién y turistas emergiendo de esta oscuridad tan embebida de historia, ¿no? Y tan significativa y salir y agarrar un arma, la verdad wow, creo que hubiera compartido tu enojo un poco, o tu no compartirlo, ¿no? Eh, a ver, mi oscuridad a mí me remite a un momento puntual de mi primer viaje largo, que fue, bueno, un, un viaje de 27 meses, autostop, desde Irlanda hasta Tailandia. Y hubo un momento puntual en este viaje, estando en Turquía, mira, llegando a la ciudad de Adana, en el sur de Turquía, en que, bueno, yo había llegado muy tarde, había llegado de noche, me bajé de un camión, eran como las 2 de la mañana y la gente que me estaba esperando a mí bueno, no era una hora decente para golpear la puerta de ninguna casa, aunque te estuvieran esperando, ¿no? Convengamos. Sí. Mm. Entonces, bueno, decido buscar una alternativa, acampar o buscar, a ver, hacerme autosuficiente esa noche y pues ir a la mañana siguiente. Cuestión que le pregunto al empleado de una estación de servicio, que era lo único que estaba como abierto, ¿no? Imagínate que en los camiones cuando uno viaja en autostop, normalmente, claro, llegan no hasta el centro de la ciudad, sino que llegan hasta las afueras, hasta algún depósito, es raro que entren en el centro. Entonces, en una zona industrial había una estación de servicio, la única luz que se veía era esa. Le pregunto al empleado dónde puedo armar la carpa y él me señala un edificio en construcción. Uno de estos esqueletos, ¿no? de cemento Sí. sin terminar. Bueno, no era la primera vez que dormía en un edificio en construcción, así que me resultó una idea totalmente lógica. ¿No? Son cosas que uno cuando ya viene con años viajando así, también ustedes compartirán que son, por ahí se les dice a una persona en la calle, te parece estás loco, ¿cómo vas a dormir en un edificio en construcción? Sí. No, pero hiciste lo normal, saltaste la reja, quitaste los Claro, perros y dormiste, ¿no? totalmente normal, ¿no? Uno le dice dormir dentro de una iglesia, una mezquita, un bazar, un faro, ahí vamos nosotros y Sí, dormimos. Entonces, entro en esta obra en construcción, eh, automáticamente ahí ya entro en una zona de oscuridad total. Todavía había algún relumbre de luz que venía de afuera cuando paso por el marco de una puerta y entro a lo que yo pensaba que iba a ser un ambiente más, ¿no? Como un hall, algo. Yo estaba buscando un lugar donde tirarme en un rinconcito con la bolsa de dormir y en cuanto doy el primer paso, pasando ese umbral, siento que empiezo a caer. Literalmente empiezo a caer en plena oscuridad y mis sí. pensamientos pasan por dos lugares. Uno es cuánto tiempo más voy a caer y hacia dónde estoy cayendo. Esos eran los dos pensamientos que me obsesionaban en esos 2 segundos y medio que duró esa caída, que felizmente fue una caída de 1 piso y medio, no demasiado, tampoco, porque de hecho quedé No, Ya no. ves. bastante dolido, caí con la mochila, por suerte la mochila llena de ropa de espaldas, o sea, al girar en el aire con el peso de la Claro. mochila, caigo de espaldas, eso amortigua el golpe, y empiezo a gritar, ¿no? En español, en argentino, en turco, en lo que pude. No sé cómo ese hombre se dio por aludido o sea, el de la estación de servicio que me había aconsejado el lugar me escuchó, llegó y me rescató de ahí. Ahora, yo estuve 5 días sin caminar, finalmente tuvieron que llamar a esta familia que me esperaba por Hospitality Club, que era una plataforma similar a lo que hoy es Couchsurfing, anterior a ella. Y, y bueno, terminé en el hospital turco
haciéndome una radiografía a las 3 de la mañana, todo vendado, hecho pedazos, pero esa oscuridad, ese lapso de privación total de los sentidos, a mí me quedó marcado. Y cuando ustedes dijeron oscuridad, a mí me vino ese instante como un rayo. Porque además, es claro, es que sin saber absolutamente ¿Cuánto? nada, ni dónde Dios. estabas, de dónde ibas, claro, esa es la historia, sí, sí, ¿Y sí. qué había abajo, no? Estoy cayendo Entonces, hacia un... claro, claro, Y, claro, o sea, uno se imagina lo peor, ¿no? ¿Qué puede haber debajo? Claro. Pero bueno, nada. claro. Eso. Como anécdota, la tuya es mejor, claro, porque pensaba que cuando decías, y ya justo cuando iba a entrar, cuando decías la puerta, que justo iba a dar ese paso antes de la caída, yo pensé, yo iba a decir que había 40 carpas allí, como, Y yo, como el y, sitio que llegaba todo el mundo, ¿sabes? sí, Vamos, eso hubiera sido bueno, eso no, hubiera y yo, sido bueno. esto- Claro, claro. y yo me imaginaba como un tipo un palacio, ¿sabes? Como, y entra y de repente había un salón, estaba súper bien, no había ninguna oscuridad, había una luz de tal, esperaban con un buffet, ¿sabes? Yo Bueno, qué Lucy sé. siempre piensa como que todo es una maravilla, siempre es constantemente, ¿sabes? Una cosa muy impresionante. Bueno, eso es bueno para En viajar, fin. eso es bueno en los viajes. Sí, 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 sí. sí, sí, Aquí sí, tenemos sí. los dos lados de la moneda, tenemos aquí. Bueno, vamos con la V. Vértigo, sensación ilusoria de que las cosas externas están rotando o desplazándose alrededor de uno o de que es uno mismo quien está dando vueltas en el espacio. Es debido a una alteración de los órganos del oído que regulan el equilibrio o del sistema nervioso central. Pues a ver, yo soy muy, muy de subirme a los miradores más altos de las ciudades, a los edificios, ahí arriba, verlo todo desde arriba me encanta las tirolinas, me encanta asomarme, todo, o sea, me encanta. Y Lucy, pues es el otro lado también, en este caso, y tuvo una faceta así, tiene vértigo de vez en cuando, pero tuvo un momento complicado y además aquí se junta con una anécdota deliciosa. A ver, Bueno, va a quedar este el podcast de mis pánicos, porque no, no era claustrofóbica, pero me entró ataque de claustrofobia en Vietnam. Sí que tengo vértigo y además en momentos puntuales de la vida es como que se hace de una forma como más extrema, ¿no? Me he dado cuenta que cuando tengo bebés pequeños a mi alrededor se hace más extremo o si paso por una época en la que tengo mucha tensión o muchos nervios por lo que sea que está pasando en mi vida, es como que esto se multiplica, ¿no? El vértigo. Entonces estábamos en la Torre Eiffel, en París, subiendo, Rubén estaba deseando de llegar arriba del todo y ahí a mí me agarra ese ataque de que yo tengo a Coque en brazos, pero se me va a colar por alguno de los agujeros de la torre, ¿no? Que ya ves tú, que es una cosa que es imposible. ¿no? Pero yo miro a mi alrededor y digo, se va a ir gateando, de alguna forma se me va a colar, ¿no? Entonces yo le digo a Rubén, yo me voy de aquí, yo no puedo estar aquí, yo me largo. O sea, me estoy poniendo muy nerviosa, me voy y él me dice, bueno, pues yo voy a subir arriba y bajo, ¿no? Entonces yo O sea, estoy ya con se el... quedó como en la segunda altura, que es como lo Sí, que viene a ser la mitad, vaya. yo con Coque en brazos, con el carro y con ese ataque de pánico que no te deja como mucho pensar. Y de repente empiezo a oír un griterío como help, 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 así como muy fuerte, ¿no? En un inglés que se notaba que no era nativo y la gente como que cuando oye a alguien así se aleja. Bueno, pero salvo que los latinos, ¿no? Tú sabes que somos al revés. Es como que te sientes como un imán que te atrae hacia el follón. Entonces yo me siento atraída por ese imán y voy hacia allí y me encuentro de repente dos rusos que son ciegos, que no encuentran la salida de la torre y están gritando, moviendo los brazos alrededor, help, help, exit, exit. Claro, y yo digo, esta pobre gente, ¿no? Entonces ya me acerco a ellos y les digo, intento hablar con ellos en inglés, resulta que hablaban poquísimo inglés, ¿no? Entonces, de alguna manera me dicen como, yo les intentaba agarrar del brazo, de los nervios que tenía, ellos me dicen, no, déjame que te ponga la mano en el hombro, y entonces ya hacemos el trenecito y vamos dando vueltas, la del ataque de vértigo y los ciegos enganchados a mi Me muero, espalda me muero. y el carro y damos vueltas y como estoy tan nerviosa además no encuentro la salida y entonces doy vueltas alrededor de la planta y les digo en inglés, de verdad que os prometo que os voy a sacar de aquí, ¿vale? Pero es que estoy muy nerviosa y vamos a salir. Total, que al final conseguimos salir, pero bueno, hicimos el trenecito y fuimos dando vueltas. Los ciegos rusos, que siempre me acuerdo de ellos porque digo, jolín, cuando piensas que estás en un viaje y que tienes eh, algún problema o algo algún momento que tienes que un poco que solventar, pienso en ellos y digo, estaban viajando ciegos y sin hablar inglés. O sea, creo que yo
tengo que poder salir. Ja. Sí, 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 uno a veces se considera eh, audaz por alguno de los viajes que ha hecho o lo que sea, pero cuando escucho justamente historias de viajeros no videntes, digo, wow, eso es realmente valentía. Sí, ¿y tu vértigo? Porque yo, o sea, que quería pasarte ya directamente a ti porque me he dado cuenta que he quedado de mal padre y de mala pareja. Yo me fui a hacer fotos, la dejé allí con el carro, con el niño y con los ciegos. Bueno, tu vértigo, por favor. No, pero increíble, yo me quedé con la imagen, con la imagen ahí en el Sí, trencito, en la esa es base de buena. la Torre Eiffel. No, 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 es una imagen de película. A ver, mi punto de vértigo, a ver, mi recuerdo de vértigo, yo me había tomado el vértigo como algo más metafórico, no tanto como es el vértigo Ujú. generado por la altura, sino más bien el vértigo que le viene a uno cuando tiene que tomar ciertas decisiones, y a mí eso me sucedió cuando estaba empezando a considerar la idea de viajar como destino, ¿no? Como destino, digo, como estilo de vida, ¿no? Eh, Cuando estaba aún en la universidad, acá en Mar del Plata, que es desde donde les estoy hablando ahora, en Argentina, mi ciudad en Argentina, eh, y cuando empecé a plantearme la idea de viajar por el mundo y dedicarme a escribir y a viajar de forma indefinida, ¿no? De hacerlo mi oficio. Y claro, vértigo, digo, porque, a ver, yo empecé a madurar esta decisión alrededor del año 2001-2002. Y bueno, quizá la audiencia no esté particularmente familiarizada, pero en el año 2001 Argentina tuvo una crisis, más o menos estaba como los rusos ciegos haciendo el trencito, más o menos, estamos así. Seguimos así en realidad, no, nada ha cambiado, es solo que estamos acostumbrados genéticamente a la crisis nosotros, o sea, es, ya es normal. Bueno, habéis encontrado a una madre con niño y carrito que os lleva. Claro, no, todavía creo que no la encontramos. El tema es que, bueno, en esa época Argentina tuvo esta crisis enorme. Yo volví de mi primer viaje a Europa en el 2001, un viaje a Europa, en la Europa previa al euro, ¿no? Ahí andaba con las pesetas, los francos y no sé qué. Eh, y bueno, me volví con unas ganas tremendas de seguir viajando. Esos fueron 3 meses viajando por Europa, la Europa conocida, digamos, la que en ese momento decíamos, como que se hablaba mucho de Europa del Este, el Oeste, hoy eso ya caducó un poco. Pero bueno, la cuestión es que volví después de ese viaje con la intención de, bueno, ya de emprender viajes de mayor envergadura, pero claro, me encontré con un país donde la gente, en vez de pensar en aventuras, estaba todo lo contrario, estaba pensando en rasguñar y aferrarse a cualquier migaja de Claro, estabilidad. Y yo estaba empezando a hablar, ¿no? A mis amigos, a mi círculo, ¿no? Familiar, a mi entorno, le hablaba de todas estas ideas, ¿no? De viajar con la incertidumbre y amigarse con la incertidumbre como terreno fértil y todos los versos que después terminaron en los libros, y me claro, miraban aterrados, como diciendo, pero ¿no te das claro, cuenta dónde estás? Que tenés que terminar tu carrera, tenés que empezar a ahorrar para comprarte un departamento pequeño y un auto y tener familia, y bueno, todas las cosas que vienen a colación de eso. Y a mí me costó un montón tomar la decisión de irme. De hecho, me fui con 10 euros en el bolsillo. Me acuerdo que aterricé en Dublin con 10 euros y llegué a Belfast, que era donde me estaban esperando unos amigos, con una libra esterlina con 20. Eran dos monedas. Una, una dorada y una octogonal plateada, la de 20 peniques. No me las olvido más porque y bueno, volvamos al vértigo. El vértigo consistía en pensarme a futuro, sin un sueldo fijo, intentando vivir de la escritura, que en ese momento, recordemos, año 2003, llegué a Irlanda, yo abrí mi blog en el año 2005 y durante creo que 5 años lo mantuve, pero jamás, o sea, todavía no sabía que podía ganar dinero con un blog en esa época. No entendía cómo, lo hacía por una cuestión de coherencia. Si yo viajo, soy escritor, escribo en mi blog y la gente me lee, pero todavía yo no había publicado ningún libro, o sea, no, era una cuestión de casi de ideología, te diría. Pero yo vivía de la venta ambulante de libros fotocopiados. Hasta el 2012 yo viví, bueno, 2010, porque en 2010 ya publiqué, hasta el 2010 durante 5 años, pero incluso 2 años después de haber publicado seguía subsistiendo de la venta
ambulantes de librillos fotocopiados porque igual no alcanzaba, porque con una editorial seria, digamos que una editorial grande, el porcentaje que los autores percibimos es ínfimo. Entonces, eh, esos fueron años de vértigo, de tratar de- de- de imaginarse a futuro, de no lograrlo, pero bueno, igual seguir para adelante sin esta red de seguridad o sin ninguna garantía de nada. Eso a mí me hacía sentir el vértigo y ojo, es una sensación que a veces vuelve, porque como emprendedores, como escritores autopublicados, eh, como nuestros propios, digamos, dependemos de nosotros mismos, ¿no? Entonces, yo creo que en la vida de todo emprendedor sigue habiendo un poquito de vértigo en cada nuevo proyecto que Sí, sí, emprendemos. así es. No sé si Sí, habrá sí, sido tu total. Ese experiencia. vértigo lo he compartido y además también le sumamos la palabra incertidumbre porque nunca sabes lo que va a pasar, ¿no? Sí, Ya más allá también pues eso, del miedo que va de alguna manera unido a la palabra vértigo, esa incertidumbre de no saber qué va a ocurrir. Pues bueno, este mes sí, el mes que viene ya veremos, pero es también, esa incertidumbre también es por el lado positivo a veces, ¿no? Que es el de decir, bueno, hoy estoy aquí, pero sé que tengo las armas, las herramientas, en el sentido positivo, de que si mañana, por lo que sea, me tuviera que ir a otro lado del mundo, podría, y sé que podría vivir allí, ¿no? Porque podríamos vivir allí. Y eso también es maravilloso, exactamente. ¿no? Esa, Sí, esa parte, ¿no? Y eso también te lo da ese vértigo, esa incertidumbre, porque te dan esa capacidad de saltar, si es necesario, ¿no? exacto, sí, sí, de reinventarte. Yo sí te digo que siempre, y esto lo hemos comentado Rubén y yo, hemos mirado con cierta envidia, entre comillas, y ya sé que es como una palabra como medio, o sea, como que probablemente mucha gente lo escuche y diga, pues vaya envidia más tonta, pero sí que hemos pensado que tantos viajeros que nos hemos cruzado, que vuestro origen es Argentina, era una escuela y sigue siendo muy grande de vida. O sea, esa convivencia con la incertidumbre de alguna manera, ese sistema inestable Sí, que hace que la gente se tenga que reinventar, que hace que vivas pensando que tu dinero que hoy vale mañana puede no valer, de alguna manera también te da como pues eso, una escuela como muy grande para enfrentarte a eso psicológicamente y también pues para tener esas herramientas que decía Rubén, ¿no? De alguna forma el perfil europeo y en concreto pues nosotros que somos españoles, el vivir dentro de un marco que da más seguridad, que hay un paro, que hay unas posibilidades, digamos, de tener una jubilación y una serie de cosas que dices, jolín, qué guay ese estado del bienestar. Y por otro lado, volvería también a mencionar otro momento crisis, cuando han llegado crisis económicas a España, que ríete tú, porque yo me acuerdo también hablando con amigas argentinas y me decían, pero está la gente reventando escaparates y yo le decía, no, y me decían, entonces no es una crisis. Pero está la gente muerta de hambre tirada por las calles, no, entonces ¿por qué le decís crisis? Pues bueno, pues sí, entonces sí, el tener esa sensación como de estabilidad y si algo se tambalea, lo hemos vivido en varias ocasiones, eh, es como que la gente se queda como huérfana, ¿no? Nos quedamos como huérfanos, como, pero que no tengo trabajo, ¿y ahora qué hago? claro, claro, sí, sí, estás esperando una solución que no llega y en realidad, claro, Exacto, el sistema no te provee la solución. exacto. En el momento en el que el sistema falla, no hay esa capacidad que tiene, bueno, pues que tiene el argentino, que después más adelante además hablaremos de Argentina, pero para nosotros es súper admirable eso. Yo lo veo a una escuela muy grande y seguramente si mucha gente puede elegir, dice, pues hombre, entre tener que vivir esta escuela y tener un estado del bienestar, preferiría el estado del bienestar, pero Claro, como claro. es lógico. Bueno, pero es cierto, es cierto. Es cierto lo que dices. Argentina te da una escuela en ese sentido y otros sentidos por ahí prácticos que después en el viaje terminan siendo muy útiles. Pero sí, por ahí después profundizamos ahí Hablar de cuando Argentina. toca, cuando hablamos de Argentina. Pues Es vamos así. con la E. Escribir, trazar signos que representan ideas, palabras, etcétera, con un instrumento adecuado como un bolígrafo, lápiz o máquina sobre un papel o cualquier otro soporte. Bueno, hemos estado hablando de escribir, a nosotros nos encanta. También tenemos varios libros, estamos ahí con el cuarto libro viajero y con un cuento incluso, pero nos ha venido a la memoria una pequeña anécdota que no es anécdota, es situación, y fue estando en China, cuando empezamos a viajar por allí,
los couch, vamos, para quien no sepa, pues digamos los dueños de las casas donde nos quedamos en Couchsurfing, pues tanto extranjeros que llevaban años allí como también chinos, era maravilloso porque estábamos en contacto con ellos por el móvil y nos iban traduciendo y escribiendo por mensaje lo que íbamos necesitando por el camino, para pedir billetes de tren, movernos por el país, porque lo de China, cara, y no habla inglés nadie, eres un estorbo, y entonces íbamos enseñando nuestra pantalla que nosotros pensábamos, por favor, que sea lo que queremos, porque tampoco sabemos lo que están poniendo aquí, que a lo mejor están poniendo, te voy a romper la cabeza, ¿sabes? Pero no, más o menos, la verdad es que nos iba funcionando y mira, son pequeños ángeles de la guarda que iban escribiendo para nosotros, vaya. ¿Y tú, escribir? Claro, claro. Mi escribir, bueno, mi escribir tiene mucho que ver con el inicio de todo esto, ¿no? Porque el, el- las primeras ideas de empezar a viajar venían a remolque de un proyecto de escribir. Yo cuando recién les comentaba más o menos los años en que empecé con esta idea, dije el año 2001, pues, se acordarán muchos que fue el año Mm, que cayeron las Torres Gemelas, los atentados de los talibanes contra las Torres Gemelas, etcétera, etcétera. Entonces, a mí lo que me dio, una vez superada ese vértigo del que hablábamos antes y tomada la decisión, eh, el- toda esa situación que se estaba dando me dio una misión. O sea, sí, yo ya me había decidido a salir a viajar por el mundo haciendo autostop, pero la primera misión puntual, eh, un poco, toda esta coyuntura internacional me ayudó a formar este proyecto y la primera idea fue tratar de documentar la hospitalidad de estos países que en la prensa internacional estaban siendo constantemente caricaturizados y como es, estereotipados. Entonces ese viaje largo que comenté antes salió junto con la idea de escribirlo. O sea que yo de hecho me dedicaba a escribir antes que a viajar, ya estaba como incursionando en la literatura acá en Argentina, entonces no surgió, y los primeros librillos que hice fueron más bien de poesía en vez de relatos de viaje, que fue algo que vino después. Entonces es como que casi hubo una génesis conjunta, ¿no? De los viajes y de la escritura. Y cuando pienso en la palabra escritura, es como que me vienen como en dos, es como que se bifurca un gran camino en mi mente y me imagino eh, por un momento la escritura previa, ¿no? Yo hago, bueno, mucha investigación previa antes de los viajes para poder como armar el concepto de cada viaje y eso lleva como que la escritura empieza antes del viaje, empieza en el momento de hundir las narices en libros, en buscar historias de exploradores antiguos que hayan ido a ese territorio, en tratar de armar una línea conceptual, un itinerario que se alinee, ¿no? con alguna misión puntual que uno tiene para ese territorio. Entonces, me viene por ese lado, por un lado esa parte como medio de laboratorio y me viene por el otro lado una parte totalmente contraria, que no tiene nada que ver con mi estudio y mi escritorio, que es estar arriba de un camión tratando como decía la definición del diccionario, ¿no? Trazar signos que tienen significado, de capturar en esos signos eh, la idiosincrasia de la persona que tengo al lado, un mm. camionero, ¿no? Un camionero de Kirguistán con el que apenas te entendés en ruso, pero aún así vos tenés la misión de que tu libro documente cómo es la vida cotidiana en estos países. Entonces, a mí últimamente, y eso sobre todo con el pasar de los años, yo noto este cambio, porque todos vamos cambiando, la escritura, hay momentos en los viajes en que se vuelve un ejercicio de observación casi detectivesca, ¿no? Porque uno como escritor creo que se ve obligado a percibir cosas que si no tuviera este oficio, las pasaría por alto. No te obligarías a estar siempre atento al detalle, a la manera al lenguaje corporal de gente de otra etnia, a cuáles son las cosas que nombran primero cuando te conversan y cuáles son sus preocupaciones. No sé, son pequeños momentos que podrían perderse si uno no está atento a ellos, como cuando en Egipto, en el Sahara, una vez un beduino me preguntó si en Argentina también había estrellas. Y yo me podría Y haber reído y ya, pero Sí, teniendo la misión de escribir, automáticamente ya detectás que ahí hay una cosmovisión entera.
latiendo detrás de esa pequeña frase inocente, como si en Argentina hay estrellas. Y después me preguntó si llovía y si había árabes. Esas eran las tres dudas de ese señor sobre Argentina. Ahí él con sus 4 o 5 cabras en el desierto de Egipto. Entonces, para mí escribir cada vez más se va pareciendo a esta actitud detectivesca, esta búsqueda del tesoro, ¿no? En un terreno tan amplio como es el planeta entero, ¿no? O sea que no deja de ser una misión Y hermosa. esas anécdotas, esos apuntes en viaje son importantes porque en ese momento parece que son o van a ser inolvidables, pero si no las escribes, pueden pasarse, por lo menos se te pueden ir. A nosotros nos pasa con Coque, ¿no? Por ejemplo, que es nuestro árabe en el desierto, ¿no? Que va soltando perlas maravillosas que en ese momento dices, Dios mío, esto jamás me voy a olvidar en la Claro, vida. Claro, pero me tienes que imagino. apuntarlos, pues eso se te va. Y se convierte, ese escribir, porque te imagino subido en ese camión apuntando, escribiendo, el que llevas al lado, en una escritura frenética de repente, que no tiene nada que ver con la previa y con la posterior, que es más de quizá de análisis. Esta es más de, tengo que apuntar esto y ya pensaré en ello luego. Exacto, exacto, porque además la escritura en vivo, que yo la hago en papel, y como muchas otras cosas me di cuenta, en este viaje me di cuenta, que hay cosas que yo hago que para la generación más nueva de viajeros es rara. Y no, primero me di cuenta cuando empecé a decir en redes que yo usaba mapas de papel hace 3 o 4 años y la gente me miraba raro y para mí era lo más normal del mundo. Y ahora en este viaje me cayó la ficha, Mm. como decimos acá en Argentina, o sea, me di cuenta, me cayó la ficha de que el resto, o la gran mayoría de la gente que estaba a mi alrededor, no, o sea, yo viajaba con un cuaderno de viaje, ¿no? Y anotaba, normal, todos los días escribo, porque como bien decís vos, se te pasan, te olvidás, es imposible retener. Escribo todos los días, eso después es la cocina, esos son los ingredientes a partir del cual se va a elaborar el libro, pero eso va a llevar años, ¿no? Hasta que se convierta en libro. Bueno, todavía escribiendo en una libreta puedes pasar hasta por moderno. Espérate tú que lleguemos a la palabra estampilla y ahí te vas a quedar ya retratado. Es verdad, es verdad. No, me estoy guardando, me estoy guardando. Vamos con la R. Rabia, enfermedad infecciosa causada por un virus que padecen ciertos animales, especialmente los perros, y que se transmite a otros animales y al hombre a través de la saliva, y también enojo grande que se manifiesta con palabras, gritos y ademanes bruscos y violentos. Pues aquí la rabia fue doble, o casi. Nada más llegar a Perú desde Bolivia en colectivo, vamos a hablar aquí en argentino, digamos, fue bajar del autobús y sin sentido ninguno ni razón ninguna, porque no estábamos haciendo nada raro, vino un perro bastante grande y le mordió a Lucy en la pierna. Y ella se quiso pasar por local, ¿eh? Se hizo la canchera, ¿viste? Y dijo, me voy a ir a... Tengo seguro médico pagado, pero me voy a ir aquí a la Seguridad Social, a ver la sanidad peruana, a ver qué tal, y voy a... Vaya que voy, ¿verdad, Lucy? Sí, bueno, y al final tuve que volver a la vía de llamar al seguro, porque fueron como, sí, A la bueno, vía es que privada. cada día, o sea, llegué al hospital, bueno, me tenían que poner como 10 vacunas y cada día era como una lucha para conseguir encontrar a alguien en el hospital que me pusiera la vacuna, llegábamos y no había nadie, llegábamos y estaban asistiendo a un parto, llegábamos y encima me dieron un papel que era como si suspendes este tratamiento puedes morir, tal, y yo era como, tengo que encontrar a alguien que me vacune Sí, con sí, sí, esto. sí. Sí, Faltaba el estado de bienestar ahí. te lo juro, sí, totalmente. Me dio en toda la cara, sí, sí. Y hasta que al final fui a una clínica privada que era como lo que tenía el seguro, a donde me mandaba el seguro y que se lo conté y me acuerdo además la cara mirándome hasta incluso estábamos quedándonos en una casa también de gente como de couchsurfing y ellos mismos me dijeron, ¿pero por qué has hecho eso? ¿Por qué has Estás ido al loca. ¿Cómo, hospital? cómo O vas a hacer sea, eso? ¿pero por qué? Si nosotros también tenemos seguro y vamos. Sí, 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 sí. No, pero te entiendo perfectamente porque acá si a alguien le pasa algo y yo le tengo que recomendar y es un viajero, no jamás lo mandaría al hospital porque, claro, es mandarlo a hacer una fila de 4 horas para que le den un número, para que vuelvan 2 semanas. Eso sí, tenemos salud pública, pero que Ya. funcione es otro tema. Jo, es que era, Pero era, era, bueno, era como bastante, sí, o sea, bueno, al final termina todo bien, ¿no? Como siempre, Mm. pero en fin, no sé, tu rabia, en mi rabia, bueno, espera porque yo te iba a responder otra cosa, pero me hiciste acordar que a mí también me mordió un perro. Me había olvidado. Mirá, es que yo asocié rabia con la ujú, También, ira también. primero. Entonces, mi memoria se fue por otro lado. Pero
pero también en Delhi, y me empaticé mucho con vos porque dijiste, te bajaste de un bus y vino un perro sin motivo y me mordió. Y a mí me pasó lo mismo, iba caminando por ¿Por pasto. qué será Yo no, eso? bueno, yo no, alguien me contó que dicen que, no sé, si alguien va y patea a un perro, viste que los perros son interesantes porque le ladran a algunos autos de algunas marcas y a otros no. Y es porque Sí, alguna vez los pisó un auto, un Peugeot, lo que sea, y Ah, ya reconocen la trompa. Los perros se acuerdan. Entonces van y le ladran o si un auto, uno blanco, uno, no sé, los patrones geométricos de la trompa, entonces le ladran a las camionetas y los autos no. Bueno, eso me han contado. Entonces, este perro en la India, en la calle más sucia de la India, en Paharganj, que es ahí donde está la estación de tren, donde uno va caminando entre gente durmiendo, algunos están vivos, otros no, sí, siempre te falta, queda la duda, ¿verdad? no se Sí, sí, yo sabe. también he pensado eso varias veces en India, en plan, ¿estará muerta Sí, esta persona? uno no lo sabe, uno debería no prejugar, pero... y en el medio de todo eso viene un perro y me muerde y se va, me tira un tarascón y se va, y bueno, y quedé también ahí como petrificado. Y bueno, en esa época no tenía seguro médico. Viajé durante muchos años viajé sin seguro médico porque era como que no me lo podía permitir. Y nada, ahí sí no me quedó tranquila la atención pública ahí en India a buscar las dosis de las vacunas que tenías que dar todos los días. Pero bueno, felizmente el norte de la India, que está menos superpoblado, no fue tan difícil obtenerlas. Así que pude hacerlo. Hasta que igual después, me voy acordando, perdón, porque esto está sucediendo en vivo, me estoy acordando en vivo. Em, Después me alojó un español en Delhi. Yo todavía estaba como ahí a medio tratamiento, no sé qué. Y él me dio sus documentos y me dice, andá, yo tengo cubierto el seguro, no sé qué, total, para ellos somos todos iguales. Yo me fui con el documento que decía que era, ¿me entendés? Jaime Rodríguez de la Peña y no sé cuánto, ahí al hospital qué privado bueno. de Delhi y claro, pasé por él y todo para que me atendiera una médica también que había estudiado en Birmingham o no sé dónde y me dijera, all we can do is pray. O sea que al final fueron mucho más resolutivos los pequeños dispensarios locales porque para ella había que rezar, porque si no tenés la vacuna antes, Sí, después la rabia no... ya no puedes hacer nada. Sí, entonces claro, al final no pasó nada, pero la otra, y voy a tratar de hacerla resumido Bueno, porque los rezos sí, tú surtieron efecto. los rezos, claro, pero el tema de rezar en India es ¿a quién? Tienen 33 millones de dioses. Sí, es Por una locura, eso, sí. te elegiste el bueno, Claro, el bueno, Ganesh. el que nos Ganesh que es gusta, claro. el patrón de los viajeros. Claro. Pero bueno, también cuando dijeron rabia, pensé en una situación muy, muy reciente y la tengo muy fresca porque esto me pasó hace semanas, que fue en un pueblo en Tayikistán. Yo había ido a ver, hay un mausoleo, bueno, unas ruinas, y en este centro histórico, en estas callejuelas, sale una chica que me escucha hablar en inglés y bueno, me orienta un poco, y después me doy cuenta que lo que ella necesita es hablar, ¿no? Que me salió a orientarme falsamente, pero que en realidad quiere hablar, y me cuenta que es profesora de inglés, que estudió, pero que la familia no la deja trabajar, entonces la mandó a buscar, mandó en patota a sus primos a la ciudad, a Dushanbe, a la capital, a buscarla y traerla de vuelta en un auto como si fuera una detenida, para que se case, o sea, ella a la semana siguiente la iban a casar, y bueno, y así no trabajara, porque era una deshonra para la familia que trabajara. Y yo, ella me lo decía casi llorando, y la impotencia de no poder hacer nada, y cuando uno intenta decirle, mira, vos en realidad vivís en un país libre, porque la Constitución no dice nada, que vos tengas que respetar a tus padres y quedarte en tu casa, pero es algo que va por un nivel mucho más profundo, que es el de la tradición, y el control social, ¿no? Que limita a la gente viene por ese lado, no viene por la ley. La ley puede decir lo que quiera, pero la gente va a actuar por esta matriz de pensamiento tan afianzada, ¿no? Y tan opresora, en cierto sentido. Y yo me quedé o sea, no me permitió disfrutar prácticamente el resto del viaje. Yo ya venía de muchas situaciones así, venía a escuchar cosas terribles. Y a ver, hago la salvedad de que desde hace 20 años viajo en países musulmanes,
O sea que no es que me encontré con algo nuevo y dije, ay, ¿cómo es esto? Es algo que yo conozco perfectamente, pero quizá uno se vuelve más intolerante a la intolerancia con los años, no sé. Pero me costó mucho más digerirlo y yo volví de este viaje por Asia Central con muchísima más bronca que si vos lees mi primer libro, que habla también de Medio Oriente y de Afganistán. O sea, no es que hablo de Dubái, hablo de lugares peores incluso. Pero vos vas a notar en mí una especie de casi de placidez, de fascinación por lo exótico, que si bien no está exento de crítica, ese libro es mucho más permisivo con este tipo de cosas. Y hoy yo volví a este viaje espantado, la verdad, con bronca de puño cerrado. Bueno, es que es verdad que en India, aunque tenga esa libertad que decías, si te repudia la familia y mujer, tienes un problema muy grande. O sea, claro, estás ahí ya, vamos, ya es lo peor de lo peor. Y luego me llama mucho la atención que saliera y te lo contara. O sea, así de repente, este mismo, venga, tú, con barbita, alto, ven, que te voy a contar mi vida. Es que, Sí, pero eso, Porque había unos niños que me estaban diciendo hello, hello, sí, sí, hello, la típica. Entonces, claro, ella vio que alguien hablaba inglés. Ella, profesora, para ella el inglés es el idioma de su libertad, claramente, sí, es lo claro. sí, que, sí. es lo que le están prohibiendo. Entonces salió por una cuestión instintiva, creo yo, pero también me sorprendió la, la facilidad con que me soltó su historia Sí, completa, a cabo de 400 metros, pero entiendo que estaba desesperada. claro. Bueno, Sí, bueno, yo creo que claro, de alguna manera, o sea, cuando tú te vas, o sea, es como, con esta persona me puedo desahogar de manera libre, ¿no? Al final no está aquí, no, él se va a volver a su país y es con lo que he tenido esa sensación en varias ocasiones en el viaje. Con mujeres que venían a contarte algo o gente o eso, personas de la familia o incluso gente que quiere criticar al gobierno o lo que sea, y es como que te ven como alguien que está fuera de su entorno un poco, como tú decías, opresor, o sea, como esa fuerza que tiene todo lo que es el entorno de esa persona, la familia, el barrio, y entonces es como que son libres de contarte eso y tú al final puedes, o sea, y de alguna manera tú no vas a hacer ese juicio ahí, o sea, es como que, Claro, sí, sí, uno es un error en la Matrix para ellos, o sea, claro, sí. claro. una fisura en toda esa sociedad Pero no, ¿era en tan... India o no? Yo me he enterado mal. ¿Dónde? No, No. Tayikistán, En Tayikistán. Tayikistán, vale. Con la C. Coberturas. Todas esas posibilidades a medida que puedes tener cubiertas en tus próximos viajes sobre ruedas. Con la I. Yati, especialistas en seguros de viaje, con más de 100 años de experiencia asegurando además todo tipo de vehículos. ¿Te gusta viajar con las palabras, pero la verdad es que te gusta aún más hacerlo sobre ruedas en tu autocaravana o furgo? Pues una palabra que no puede faltar con la S es seguro, porque en un viaje no queremos que nada falle, y si falla, vamos a necesitar que alguien de confianza nos lo arregle. Te presentamos Yati Camper, el seguro de autocaravanas y campers más completo, porque también cubre tus viajes. Entra en yatiseguros.com en la sección de Yati Camper e infórmate de todas las posibilidades que te ofrecen para, como nosotros, asegurar tu furgo. yatiseguros.com. Con la L. Llorar, derramar lágrimas en señal de dolor, tristeza, alegría o necesidad. Pues esto más que una anécdota es más una sensación, ¿no? Y es que en los primeros viajes las despedidas eran tristes, era tanta la intensidad y tanta entrega que había en unos días que se nos hacía todo como muy cuesta arriba. Pero luego lo fuimos integrando de una manera pues eso, normal, que nos íbamos hasta contentos y los que se quedaban mal llorando eran los que, bueno, pues los que íbamos conociendo por el camino, ¿no? Es como que llega un momento que haces de la despedida pues un capítulo más y lo enteras hasta bien, ¿no? Y además te bajo la sensación de ya no volveremos a ver. Y luego a lo mejor no ocurre, pero puede ser. Claro. ¿Y tú llorar? A ver, mi llorar, que encima me pusiste una palabra con doble L, con L, o sea que es llorar, Sí, perdón. llorar, claro. Eh, Mi llorar me lleva a un momento del viaje por Tíbet, también parte de este viaje largo que fue bastante como maratónico, ¿no? Porque en el mismo viaje estuvo Hungría y estuvo Tíbet. Pero como dije antes, duró 27 meses.
Entonces, estando en Kashgar, que en realidad, bueno, no es Tíbet, es China, es la provincia musulmana de China, que está arriba del Tíbet, está al norte. Kashgar era mi base para desde ahí bajar e intentar infiltrarme en Tíbet. Digo la palabra infiltrarme Sí, porque no era legal, no es, sigue siendo ilegal viajar de forma independiente en Tíbet. Eh, Cosa que a mí, si bien obviamente era un obstáculo, tampoco estaba renegando de mi obstáculo. Y eso es algo que por ahí le achaco a algunos viajeros muy contemporáneos, ¿no? Que ni bien hay una pequeña situación, el COVID, no sé qué, y es todo como que indignadísimos porque cuando viajar fue siempre enfrentarse a océanos y monstruos marinos, ¿no? O sea, un poco de dificultad en un mundo tan fácil de viajar, también es parte de nuestra genética como viajeros el saber manejarnos. Y en Tíbet, bueno, está prohibido viajar independientemente, pero claro, esta dificultad no es que me pasaba a mí, le pasó a todos los que trataron de llegar a Tíbet, ¿no? Desde ¿cómo es? De los primeros exploradores, no sé, Sven Hedin ¿cómo es? O Nikolai Roerich o todos los demás, em, hasta el día de hoy. Entonces, que se mantuviera un obstáculo, de alguna manera le da mucha dignidad a la meta, porque digo, bueno, pasaron 1000 años y sigue siendo un territorio prohibido, por distintos motivos, ¿no? Porque antes eran los mismos tibetanos los que pensaban que el- si por la, digamos, influencia extranjera se iba a acabar su país, iba a llegar la decadencia y todo, y ellos se amurallaban, estaba prohibido entrar, ¿no? En Lhasa y en cualquier lugar de Tíbet, o porque después los chinos tomaron la posta y fueron ellos los que prohibieron la entrada a cualquiera para que nadie fuera testigo de lo que hacían ellos a los tibetanos. Pero de alguna manera, Tíbet mantuvo durante toda su historia esa, ese obstáculo. Y, y bueno, yo estaba bastante obsesionado con entrar en Tíbet y lo que me pasó es que justamente cuando estaba ahí, digamos, en Kashgar, muy cerca, yo ya tenía como una estrategia de cómo infiltrarme, pero ¿vieron cuando te empieza a pasar todo? O sea, cuando caí enfermo, o sea, me deshidraté, estuve eh, como días enteros en que no me sentía bien, terminé en un hospital, también con como decían ustedes, con el médico chino traduciendo en el celular mis síntomas en un celular del 2006, o sea que tampoco era una gran poder de traducción. Eh, y perdí la tarjeta de débito, no podía acceder a mis ahorros, estaba varado y lo único que tenía eran fotografías de mis viajes para vender y pagar el hostel de cada día, hasta que me llegara por DHL a Kashgar una tarjeta de débito desde Inglaterra. Vamos, O sea a que, 2 horas. sí, estaba jodido, estaba jodido. Estaba jodido y bueno, y yo era como el hippie residente de un hostel en el que la gente llegaba y se iba y partía y volvía. Y yo estaba siempre quieto ahí porque llevaba 20 días esperando la tarjeta de débito, tratando de reponerme. eh, Pasaban los días, estaba en octubre, cada vez más frío, 4000 metros de altura, el Tíbet. eh, Sabía que iba a tener que enfrentarme a la nieve si lograba entrar y si lograba esquivar los checkpoints igualmente, ¿no? Eh, Así que eso es lo que el recuerdo quizá más cercano que tengo en un viaje, a decir, tengo ganas de llorar porque se me está complicando y es un destino que era algo como no negociable, como que yo quería intentarlo por lo menos, ¿no? Después ya está más allá de uno, pero bueno, lo tengo muy, muy fresco porque estoy justamente reeditando el libro de ese viaje que se llama Un tango en Tíbet y que fue siempre un trabajo artesanal y que recién ahora lo voy a, digamos, a abrir y publicar en un formato tradicional de libro que va a estar disponible, etcétera, etcétera. Entonces, estoy muy ahí con las narices sobre los cuadernos de viaje de ese viaje y estuve toda esta tarde con eso y lo tengo muy, muy fresco. Pero entonces no llegaste a llorar cuando te convertiste ya por fin en mascota del hostel, ni siquiera. O sea, de verdad, conseguiste mantener el tipo. que tienen una foto suya allí. Ya, Si, claro, si claro. vas Bueno, sí, ahora, Sí, 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 sí. está ahí, es parte del mueble ya de que lo hicieron ahí. Bueno, pues vamos con la A. Argentina, país soberano de América del Sur, ubicado en el extremo sur y sudeste de dicho subcontinente. Adopta la forma del gobierno republicano, democrático, representativo y federal.
Qué fría definición para un país con tanta pasión e intensidad. Vamos, que es como una cosa como, ¿verdad? Escuchaba así, es como, no, pero eso no. O sea, sí, pero no. No sé, nosotros en Argentina nos sentimos muy en casa. Tenemos muchos amigos allí, muchos amigos. La mayoría grandes viajeros, claro. Siempre comemos bien, sobre todo en clubes sociales y en centros anti-gourmet, que nos encantan. Donde nos Claro. encanta oír vuestros insultos, redichos, recontados, repujados. Y donde, aunque hay que ir con un ojo de más a veces, nunca tuvimos un problema y lo empleamos para ese ojo para ver lugares maravillosos como Patagonia, Salta, Jujuy, Iguazú, etcétera. Qué Y lindo Salta, sí, Salta, es maravilla, Sí, uno de mis sí, lugares favoritos. Santa Maravilla. también coincido. Entonces, bueno, desde fuera es un país complicado, pero ¿cuál no lo es? ¿Y tú, Argentina? Argentina, que recién escuchaba tu definición tu definición de la enciclopedia y digo, bueno, lo mismo que dice ahí se puede decir de El Salvador o de Uruguay o de cualquier país, Claro, son todos republicanos, representativos, o sea, es un formato, una forma vacía esa, pero... Y para mí Argentina es, eh, es un lugar que con los años entendí que me importa más de lo que yo declaraba. ¿A qué voy? suele pasar, sí. Sí, voy a que como viajero, uno cuando empieza, tiene un desarraigo total Mm. y viaja casi sin límites, ¿no? Siempre uno tiene batería para seguir viajando y uno busca descentrarse lo más posible de la propia cultura. Y a mí, bueno, esto sí fue así siempre, o sea, como decía, hice viajes bastante largos, y siempre, a ver, eh, siempre volviendo a Argentina para escribir los libros, ¿no? Intercalando estancias largas en Argentina para producir los libros de cada uno de estos viajes largos. Eh, pero con el tiempo empecé a entender, cuando empecé a cuestionarme, bueno, pero ¿dónde voy a querer vivir a la larga? Cuando uno ya empieza a decir, necesito una base más estable. Y yo me di cuenta que pasando el 50% de mi tiempo viajando, yo quería que el otro 50% estuviera en un lugar en el que sea yo el que sabe dónde están las calles y pueda guiar a otro. Porque si no, siempre soy yo el que está de visitante, ¿no? Y el que no sabe, el que no conoce, el que se adapta a otra cultura. Empecé, digamos, a valorar el ser local y las raíces. Em, y también tuve muy claro, muchos me preguntan si, claro, cuando yo cuento que viajo, una pregunta muy frecuente es si estás buscando tu lugar en el mundo. Mm. Y, y yo siempre estuve claro que no. Yo nunca, no sé ustedes chicos, pero yo nunca estuve viajando en busca de un lugar donde asentarme. Nunca tuve esa fantasía de vivir en chancletas abajo de una palmera, andar buscando la isla paradisíaca y abrir un chiringo para vivir del coco Nunca viajé con ese motivo, esa motivación. Entonces, eh, acá no hay palmeras, de hecho, tengo 20 kilómetros, ni siquiera hay palmera. Eh, pero a mí Argentina me resulta una cuna bastante amable, porque todos decimos lo mismo en nuestro propio país, claro, ¿no? Todos aprendimos a apreciar, jugamos con cartas ajenas, nos dieron las cartas que nos dieron y jugamos con las cartas que nos dieron. A mí Argentina siempre aprecié ese medio camino que tiene entre, como decían ustedes recién, chicos, un país que está siempre abatido por las crisis y siempre con situaciones sociales complejas, porque te da calle y te da escuela, pero a su vez es un país lo suficientemente cosmopolita, con mucha influencia extranjera, mucha Mm. influencia europea Mm. puntualmente. Somos un país híbrido y a mí me encanta eso, ¿no? Porque creo que como latinoamericano, justamente si agarras esa palabra y la divides en dos, ¿no? Latinoamericano, esta cuestión de la influencia europea con el elemento nuestro originario es lo que le da esa riqueza. Yo, la verdad que en ese sentido, Argentina me resulta un lugar que es, por un lado, como cómodo para vivir, con esas mismas, por ahí, a ver, si no vamos a decir que es como Europa, pero de alguna manera se acerca lo suficiente, se parece bastante en algunas cuestiones de calidad de vida, eh,
pero a su vez tiene esta cuestión, ¿no? De ritmo y de tipo, hombre, despabilate, que tenés que estar atento, porque también te pueden pasar por encima. Mm. Entonces, no sé, yo hoy día estoy construyendo acá mi casa, o sea, literalmente desde hace un año estoy construyendo acá mi casa, lo que ya significa un montón, porque cuando empezás a construir, ya es porque decidiste que tu base va a ser acá, o sea, ya no estoy abierto a opciones. Obviamente sigo viajando, haciendo viajes largos, pero siempre vuelvo a este lugar y, y me gusta esa mezcla, no sé, me gusta ir a una librería, mirá lo que te voy a decir, te vas a reír, pero me gusta, recién decía yo que esto era un punto intermedio entre la cultura europea y la originaria americana, y a mí me gusta ir a un mercado de pulgas o a una librería de libros usados y encontrarme con cientos de libros editados en Europa en letra gótica, que llegaron en baúles de inmigrantes. O sea, me gusta que haya rastros físicos, todavía personas vivas con memoria, que en mi propia familia, ¿no? Mi madre hablaba italiano y después aprendió español en el colegio. Me gusta esa melange, esa mezcla. No sé si eso responde la pregunta, para no irme por el lado político y empezar a No, claro. despotricar No. de la inflación. 400 pesos un alfajor. ¿Vos te podés creer? Bueno, yo Mejor sigamos con la poesía. no puedo salir de esta palabra sin decir que para mí Argentina fue mi primer gran viaje. Cuando terminé Ajá. la carrera, esa sensación que yo creo que además cuando nos conocimos en persona la hablé contigo, Juan Pablo, Sí, esas sí, sí, ganas sí. de yo voy para ese lado del charco, pues mis ganas eran las de ir hacia el otro lado del charco, ¿no? Entonces yo Claro, claro, quería ir claro, para de allá. cruzarse. Allí me parecía que estaba lo exótico, que estaba lo distinto y además había conocido a un montón tenía compañeras argentinas en el trabajo y me parecía como muy admirable ese espíritu, ¿no? Que sigue pareciéndomelo de personas que, bueno, pues se habían ido a otro país sin nada, habían buscado trabajo, entonces no tenían problema en adaptarse a otra cultura, en empezar de cero, y entonces me llamaba mucho la atención y fui. Y siento que ahí fue un poco como todo, como el inicio de todo para mí con respecto pues a de repente darte la vuelta la cabeza en el sentido de, pues bueno, pues cuando estamos en Europa y cogemos un mapa, pensamos que las distancias son unas y de repente te plantas allí y te das cuenta que no tienes ni idea. O sea, todas esas vivencias que son como muy de viajero, como muy joven. O sea, como de Claro, ese claro, sí, inicio, son. los primeros diarios de viaje, un viaje en el que todavía no había teléfonos móviles, en el que me tenía que conectar por internet una vez al mes para mandarles un mail a mis padres. Todo eso para Qué mí es lindo. Argentina, ¿no? O sea, eso, Mirá. la primera organización de cómo voy a hacer la ruta, para dónde voy a ir, preguntándole a la gente, porque no tenía, me regalaron una Lonely Planet mis amigas, viejísima. ¿Sabes? O sea, todo eso para mí es Argentina, entonces siempre es como que le tengo un cariño especial y además me recibió, te diré, con una caída de la moneda estrepitosa y en ese momento que yo había ahorrado, mi dinero se multiplicó por 5 o 6. Y Es un país generoso, te digo. total, o sea, es que a mí Argentina siempre me recibe, te lo juro, de una manera. Y entonces, aquel dinero que yo tenía del ahorro de mi trabajo, de repente me convirtió en rica. Era como, comía con vino, me pedía 2 postres en los restaurantes, Claro, claro, sí, sí, invitaba a sí. todo el Bueno, mundo, o sea, era una cosa esa es la loca, ventaja. Esa total. es una de las ventajas. Sí, 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 o sí. sea, yo O sea, para el flipo. viajero, ¿no? Para el que viene de afuera, pero, Claro, claro, pero sí. O también, ojo, también para el que vive aquí y por ahí trabaja de alguna manera y gana en moneda extranjera con en divisa contingente. extranjera. Claro, un pequeño ingreso, pues algunos me preguntan, ¿por qué no te vas a Europa? Yo tengo pasaporte italiano también. Podría vivir en Europa, pero digo, no, espera, si yo acá vendo un ebook y me voy a cenar, me siento en un restaurante Claro, y que me atiendan, porque, claro, es desastroso el cambio, ¿no? Acá, o sea, con 10 euros te sentás a cenar de lujo, comida japonesa, no sé. claro, claro. Entonces, sí, puede ser ventajoso como decías vos, multiplicaste tu presupuesto de golpe, ¿no? Y Fantástico. más cosas, Sí, más sí, cosas. sí. Pensaba Más como, cosas que multiplicaste. Cuenta cómo volviste, ¿no? ¿cómo volví?
Volví con 10 euros en la cuenta, Y vamos. con algunos kilos más. Ah, y volví con 10 kilos Unos más. kilos más. Con 10 euros en la cuenta, sí, me multipliqué yo misma. El Hombre, doble, claro, volvió el era... doble Los de, asados, el doble de lúcido. Descubrí el asados, dulce de leche, descubrí los alfajores, descubrí todo, o sea, eso es todo el mal, ahí lo descubrí, descubrí las facturas, que eso ya aquí ya no se llevaba, ya no se llevaba en ese momento lo que era toda la pastelería artesana, ahora ya ha vuelto, ¿no? Pero sí. en aquel momento era como que ya había como mucha bollería industrial, o sea, descubrí los kioscos que yo iba andando por la calle y decía, pero si es que venden tabletas de chocolate aquí en el kiosco donde compras el periódico, voy a comerme una. Claro. ¿Sabes? Descubrí muchas cosas, pero y sí, volví con 10 euros, pero volví con 10 euros y una semana después de volver del viaje tenía trabajo. Y eso, te digo, que si hubiera viajado a otro país no me habría pasado. O sea, eso lo aprendí allí. O sea, eso estoy segura, por eso para mí es como que Argentina me acompaña en mi forma de entender la vida en muchísimos aspectos y le doy las gracias mil veces. Siempre pienso, jo, Qué qué lindo. guay, Sí. como que esa enseñanza me la dio el país. Incluso aprendí cosas allí de cómo buscar trabajo. Es que, no sé, para mí es un país al que tengo un montón de cariño por un montón de motivos. Bueno, tienen que volver, tienen que volver. Sí, Ya saben que acá Siempre, siempre, estoy cerca del siempre. mar. siempre, siempre. Sí. Cerca del mar, estaré viviendo acá, con la base, así que hay lugar para viajeros, Pues amigos. nada, ya puedes, ya que estás haciendo la casa, a nuestra habitación. Ahí la pones ahí, ya la tienes lista. Vamos con la N. Claro. Niñez, primer periodo de la vida de la persona comprendido entre el nacimiento y el principio de la adolescencia. Pues la nuestra cada vez queda más lejos, eso está claro. Y bueno, aunque hemos renovado votos con nuestros hijos, te hemos vuelto un poco para atrás a redescubrir esos niños que llevábamos dentro y a jugar con ellos. Pero igualmente, siempre nos gustó mucho fijarnos en los niños que nos íbamos encontrando por ahí. De hecho, por culpa de esos niños, tuvimos niños luego. Y siempre decimos es cierto eso. Y siempre decimos que los primeros pasos en la vida de un ser humano marcan el resto del camino, ¿no? Y, que aquí viene un poco la cosa, viendo cómo los educan y los tratan en diferentes partes del mundo, te explican muchas cosas. Y eso da para un podcast entero. O sea, y es una cosa que cada vez lo vemos con más... y antes cuando no viajábamos con niños nos fijábamos menos, pero ahora te das cuenta de cómo nos tratan en los Países Bajos, por ejemplo, en India, en Cuba. Y claro, es que dices, es que ya los hacéis así, desde pequeñitos los fabricáis así ya. Y así os salen, para siempre. Sí, o sea, Claro. es como que el resultado final de la sociedad se ve muy claro cuando te fijas en cuál es la posición de la niñez en cada uno de esos lugares. Si molestan los niños, si no molestan, si son importantes, si no lo son, si les hablan con respeto, si les hablan no voy a decir con odio, pero sí con desdén. Y eso, claro, eso marca mucho. Claro, refleja todo el resto de la idiosincrasia. Total, Mm. total. ¿Y tu niñez? Mi niñez, que también me va quedando cada vez más lejos, ¿eh? Claro. Eh, ya con, ya con 44 años. em, a ver, yo recuerdo mi niñez como la verdad que como siendo el hijo más pequeño de cuatro hermanos, uno usufructuó de los beneficios de ser el hijo menor siempre, ¿no? Eso quería decir que uno estaba más o menos librado a su propia suerte, porque los padres cansados de experimentar con los tres anteriores, y ya, bueno, el cuarto, Cla- si los tres primeros salieron bien, cuarto se cría solo, ¿no? Se cría con los hermanos, da vuelta por ahí, o sea, claro que tenía tres madres, ¿no? Porque tenía mi vieja, tenía mis dos hermanas, o sea, mi hermana siempre me jode y me dice que me crié con tres madres. Eh, pero la verdad que fui bastante complacido. Quiero decir que también, claro, al ser el más chico, encontré a mis padres en un momento profesional más afianzado, entonces también más malcriado también. En- en- Así que yo lo que recuerdo es que de chico yo tenía muchas obsesiones, ¿no? Por ejemplo, no sé, se me había metido en la cabeza que quería ser astrónomo y entonces yo quería un telescopio, ¿viste? O sea, no es que, digamos que seguía, creo que mis padres estaban bastante confundidos porque yo por ahí decía algo, pero iba como hasta las últimas consecuencias lógicas de eso, no es que se quedaba en un divague de, no, no, yo me monté un observatorio con un telescopio y dos amigos más y hacíamos mediciones bueno, y así con cada cosa que me fue, bueno, con la geografía, ¿no? Con la geografía, eh,
también fanático de las banderas y de la fotografía desde chico. Y todo esto, claro, em, creo que acá empezaron a ver como estas primeras miguitas de pan o señales que fui captando y que me llevaron por un poco en el camino de los viajes, porque si bien mis padres nunca fueron viajeros, hicieron un viaje en el año 60 a Estados Unidos porque mi padre estaba en la Marina. Entonces fueron por una misión de entrenamiento, mi vieja, como se quedó un año allá, fue con él. Así que yo crecí encontrando fotografías Polaroid viejas, ¿no? Con estos colores ocres medio destenidos ya, de ellos caminando por el Central Park o en el Empire State en el año 60, y postales y boletos de tren de Estados Unidos, y las cartas de los abuelos de Italia, ¿no? De los tíos abuelos que seguían escribiendo hasta bien entrados de la década del 80, llegaban cartas a casa. Entonces, había un ingrediente en esta época analógica, ¿no? Recordemos que todo dependía en esta época no es que había una pantalla, de golpe mirabas un video en 360 panorámico en GoPro de una selva en Borneo, no existía nada. Había 2 canales de televisión y después solamente estaban los objetos físicos que te encontrabas caminando, o sea, no había más cosas en los 80. Entonces, recuerdo mi niñez como, como un momento como de ampliación de la curiosidad, con todos estos ingredientes, y después, sumado a eso, bueno, mi hermana se fue a estudiar a Italia en el año 89, mis viejos se fueron a visitarla en el 90, o sea que yo a los 12 años tuve un mes y pico dando vueltas en tren por Europa. Como que tuve una niñez donde tuve muchos de estos estímulos que tenían que ver con viajes, pero que no venían de la mano de una filosofía che, Juan, tenés que viajar para conocer el mundo. No, nada que ver, porque mi madre era maestra de un colegio católico, mi padre estuvo en la Marina y después vendía repuestos de motos. No tuvieron ninguno de ellos la posibilidad de viajar, salvo ya de grandes para ver a su hija que salió de Italia conmigo, pero la primera vez que iban a Europa. Entonces, fue un momento, como decía recién, de ampliación de la curiosidad, que la verdad que tengo como un recuerdo súper grato. Si bien, como decía, fue una infancia bastante nerd, porque era como que yo siempre estaba enroscado con una cuestión abstracta, y mis amigos de barrio como que... sí, también jugaba al fútbol, a ver, no, tampoco vamos a decir una pavada. ¿Jugaba al fútbol? Sí, jugaba al fútbol. Pero después saltaban, me encantaban los autos, me siguen. Yo soy un apasionado de la historia del automóvil, y cuando viajo en autostop, anoto cada auto O sea, tengo un registro de más de 3.000 vehículos en los que viajé en los últimos 20 años. Lo típico. Sí. Sí. Anoto soy preciso con los modelos, y ahora cuando me estoy desviando, perdón, pero bueno, para eso es el podcast. Estuve en Uzbekistán y hubo un día o 2 que se los dediqué a viajar por el solo hecho de poder viajar en los distintos vehículos soviéticos, porque había algunos que me faltaban. Entonces estaba buscando específicamente algunos modelos de Volga o de Moskvich o de Lada. No me interesaba a dónde iban. Para mí, yo iba a donde el Lada me llevara. El objetivo era viajar en los modelos soviéticos. Entonces, entonces tenía estas obsesiones que por ahí no todo el resto de mis amiguitos del barrio compartía, y bueno, no les voy a hablar de la filatelia porque entiendo que hay otra letra para hablar de eso. Sí, no, yo creo que tus amigos te veían de lo más normal. No sé por qué dices que no tengo ninguna duda. No, pero... Un chico de barrio. Una cosa normal. Un chico más de barrio. Sí. Vamos con la D. Dedo, parte alargada en que terminan la mano y el pie de los vertebrados. Pues esta es una grande, ¿no? Hacer dedo debería considerarse deporte olímpico, ¿no? Es una cosa como que, o al menos asignatura obligatoria en clases de, no sé, en el colegio, en ciencias sociales, ¿sabes? A veces no pasa nada por mucho rato, y a veces una hora de trayecto puede llegar a ser muy intensa, ¿no? Porque hay como muchas emociones. Esa persona que no te dirige la palabra o la que te cuenta de todo, ¿no? Y por no alargarnos en anécdotas, porque te lo vamos a dejar a ti, que tienes muchas más en este sector, queremos dar las gracias, levantar la copa y rendir un pequeño homenaje público a todas esas personas que levantan a un viajero con mala pinta, con pinta de sucio, con su mochila, en cualquier parte, y les llevan a cualquier sitio, a su destino o incluso un lugar mejor, y que comparten una parte de nuestro viaje. Muy bien. Brindis.
Depende. ¿Y tú, Dedo? Bien. A ver, dedo, bueno, para mí, para mí viajar a dedo se volvió parte de mi identidad. A esta altura es así, mal que me pese. Todo lo que he hecho en mi vida adulta tiene que ver con haber viajado a dedo, incluso viajar a dedo consiste en que los vehículos te lleven, pero viajar a dedo en sí, como actividad, a mí me llevó a lugares a los que yo no pensaba ir. Eh, y también podríamos hablar un episodio de podcast solamente de esto, pero eh, empezar, bueno, diciendo que viajo a dedo desde el año 98, que fue el primer tramo corto acá en mi Y aún no país. llegaste, y aún no llegaste, ¿Cómo, y cómo? aún no llegaste, digo. Sí, 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 sí. Y a ver, esos fueron 115 kilómetros acá en la provincia de Buenos Aires, año 98. Y lo que empezó como un, bueno, como un medio de transporte barato, porque claro, al principio uno lo ve como una sustitución del transporte público, como un método de ahorro, pero a mí muy rápidamente, después de los primeros meses que viajaba así, me quedó muy en claro que no era eso, no era un reemplazo del autobús, no era que si vos me dabas el dinero para poder viajar en autobús, o estaba viajando en un país barato como la India, entonces me subí al autobús. No, para mí viajar en autostop se transformó en una herramienta de exploración sociológica, una manera de entender y de acceder de una forma totalmente privilegiada a conversar con gente random de distintas culturas. Yo viajando en autostop hablé con presidentes, miembros, ministros de Estado, de campesinos, de boxeadores, monjes budistas, diseñadores de robots y diseñadores de moda. Eh, no sé, con una universalidad, eh, es casi como hacer una estadística o un censo de la humanidad, pero de una forma aleatoria. Vos no sabes quién te va a detener. A mí me terminó frenando un ministro de Cultura de Irak y terminé dando un discurso en el Parlamento kurdo, porque el tipo me frenó. Si yo hubiera querido agendar esa actividad, no hubiera podido, no es algo que vos podés pagar y hacer. Además de, bueno, todas las invitaciones a conocer familias, etcétera, etcétera, etcétera. Em, ¿Me están escuchando? No sé si Sí, Sí, hay sí, 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 algún sí, aviso. sí, sí. ¿Qué, Ah, qué- ok, qué- qué ok. vamos a No, decir? Ahora mismo estamos sentados con un ministro en un coche, ahora, ¿qué vamos a decir? Claro, estamos no, escuchando no, básicamente. se puso la pantalla en negro un segundo, pensé que se había Pues, cortado algo. Entonces, para mí, si bien la percepción social, ¿no? En el imaginario colectivo, la persona que hace dedo está tratando de ahorrar porque no tiene plata para el autobús, la realidad es más bien distinta. Al menos como yo lo vivo, viajando en autostop, yo estoy seleccionando. Yo estoy seleccionando dentro de los... o sea, yo no quiero que me frene cualquiera. Por eso si cuando frena un taxi, uno de estos autos que te intenta cobrar y después como que de mala gana te dice que te lleva gratis, yo ya no me quiero subir porque lo que quiero, lo que estoy haciendo es buscar gente amistosa con ganas de compartir su cultura. Entonces, se trata un poco de eso para mí, el hecho de viajar a dedo, es poder acceder a, a un ámbito privado, ¿no? Porque en un momento estás en la carretera y el otro segundo estás compartiendo algo con una persona que no conoce su historia de vida. Yo siempre cuento esta anécdota en España, justamente, en el sur, de un camionero con el que viajé más de 24 horas porque cruzaba toda la costa, se metía por la Costa Brava hasta Francia y llegaba hasta Génova. Me acuerdo que este hombre en el 2001, cuando me subí, me pareció muy extraño. El tipo vestía un chaleco de cuero con unos parches militares, unas medallas. Y después me contó que había estado en la Legión extranjera. Y me di cuenta enseguida que era muy mal llevado y que siempre que se bajaba del camión se peleaba con los demás camioneros. Era un tipo que tenía algún problema después de que había estado en un par de conflictos bélicos, no me acuerdo en cuáles. Entonces, y lo que pasó fue que después de casi 2 días de viaje, ese hombre, claro, compartiendo lo que para él era su mundo, el camión, porque cuando él salía del camión se peleaba, pero compartiendo la cabina del camión, él bajó las defensas, él estableció un vínculo conmigo y con mi ex compañera en ese momento. Cuando el tipo se fue, el tipo, me acuerdo que nos bajamos del camión, aceleró y a los 50 metros volvió a estacionar el camión en la banquina. Y cuando me acerqué a ver qué pasaba, el tipo estaba llorando. También podría haber dicho esta anécdota para la palabra llorar, llorando sobre el volante,
y me extiende una nota manuscrita donde decía, por favor, cuidaos, os quiere el Paraca, ¿no? El Paraca era el nombre de él, porque había sido paracaidista en la isla extranjera. Entonces, para mí, como escritor, viajar a dedo es una estrategia a la hora de conseguir historias que es inigualable, y además la adrenalina que tiene, para mí no. Yo hoy, ahora lo ratifiqué en Asia Central, eh, donde me pareció muchísimo más rápido viajar en autostop que esperar interminablemente a que los taxis colectivos estos, ¿no? Los share taxis, creo que le decimos taxi colectivo en español, pero bueno, a que se completaran el cupo, que Mm. encontraran pasajeros y partieran. Toda una burocracia, te sentís maltratado por los tipos que te venden al mejor postor a ver quién te puede exprimir más dinero. Y la verdad que viajando en autostop, yo siempre en 3 minutos de promedio estaba arriba de un auto mucho más rápido, siempre más veloz. eh, a ver, en general, como en India, ¿no? Es incomparable tomar un tren, para mí es un acto de masoquismo subirse a un tren en la India. A ver, es interesante la experiencia, estamos de acuerdo, y lo hice varias veces. Pero entre eso y viajar en autostop y subirte en un auto con aire acondicionado con tu asiento, no hay comparación. Entonces, la verdad que creo que es un modo de transporte que está muy subestimado y, y te decía antes, cuando decía que en sí el viajar a dedo a mí me había llevado a lugares impensados, me refería a que cuando yo empecé a viajar de esta manera, bueno, lo hacía por mí, porque me apasionaba, pero después empecé a ver la fascinación que despertaba en otros cuando lo contaba. Y así fue que hace unos 4 años recibo un correo de un periodista del New York Times que el tipo no podía creer que yo había estado viajando a dedo en Afganistán, en estos lugares, o que llevaba una vida viajando a dedo, y me dice que quiere hacer una entrevista. A lo que yo le respondo, genial, dame tus preguntas, y me dice, no, 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 yo quiero ver cómo es lo que haces vos. El tipo se tomó un avión a Namibia y viajó conmigo y con mi ex compañera de ese momento, que estábamos viajando por África, hicimos un viaje larguísimo, 15 meses, bueno, pero el tipo estuvo viajando conmigo a dedo durante una semana completa para escribir una nota en el New York Times sobre cómo era la experiencia de viajar a dedo y bueno, la filosofía de viaje y bla, bla, bla. Pero por eso digo, yo jamás cuando empecé a viajar autostop me imaginé que un día iba a estar en el New York Times explicando la filosofía que a mí me había llevado a viajar de esa manera. Pero bueno, evidentemente, como digo, es un método de transporte que está subestimado para mí. Y le dijiste también la verdad al periodista, en plan de, no, esto lo hago para coleccionar coches. Claro, sí, 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 sí. Imagínate, una semana tuvimos de tiempo, hubo tiempo para contar todos los detalles. Pero claro, ¿cómo es el presupuesto del New York Times para mandar a Hombre, la por gente, a los supuesto. reporteros ahí a Claro, claro, tope, maravilla. a Namibia? Yo no lo podía creer. Yo no lo podía creer, la verdad. Siempre, o sea, hago bastante prensa porque, bueno, es algo que llama la atención, viajar en autostop Mm. por el mundo y eso. Y no, es la primera vez que me mandan un periodista con un fotógrafo en un auto alquilado detrás que frenaba y iba tomando las fotos cuando veía que servían para la nota. Yo me quedé totalmente, viniendo de la tierra del Río de la Plata, me quedé bastante sorprendido. Si quieres viajar, pero no tienes un año entero para llegar a otro lado del mundo en moto, bici o furgo. Si quieres sentir un lugar desde dentro, pero en 2 o 3 semanas no te puedes permitir dejar todo a la improvisación. Si te cansan los hoteles y te gustaría algo más especial, ¿qué tal el intercambio de casas entre particulares? Con Home Exchange puedes alojarte en el ático de Joana en pleno centro de Río de Janeiro, en el chalet de Katy a orillas del Océano Atlántico, Ciudad del Cabo, o en la casa de Benjamin con su piano en el centro de París. Nosotros lo hemos hecho más de 10 veces y seguimos teniéndolo como la mejor opción para esos 7 o 10 días de vamos a escaparnos a... Entra en homeexchange.com y echa un ojo a la cantidad de casas en las que podías quedarte para sentirte como en tu propia casa. Ya Muy ves. grande. Pues vamos con la palabra 5.0. Estampilla. Papel de pequeño tamaño emitido por el gobierno y con valor oficial que se pega a las cartas y paquetes para enviarlos por correo. Pues nuestra estampilla es otra, yo creo. Y viene porque el día que nos íbamos de un convento, en el convento de San José de Cluny, en Asunción, pues las hermanas, en Paraguay, las hermanas nos dieron una estampilla de la Virgen de Ajá. Caacupé y un rosario. Nosotros no somos muy Mirá, sí, y nosotros no somos muy creyentes, la verdad, pero claro, compartimos una semana con aquellas hermanas tan fantásticas, tan maravillosas, y las guardamos en la mochila
Y esa estampilla, ese rosario, siguen en nuestra mochila y viajan con nosotros desde entonces siempre, por no sé, porque sí, y ahí seguirán mientras cojamos la mochila. ¿Y tu estampilla? Bueno, a ver mi estampilla. Bueno, Tampilla, es como frutilla sí, también. también. Primero, me voy a poner en anti. Vamos a corregir la definición de diccionario que dice que es un pedazo de papel que se pega a la carta para poder enviarla. En realidad, lo que es la estampilla o el sello postal es lo que hace es franquear, es un comprobante de que el precio de la correspondencia está paga. Pero bueno, en sí no es que haya que ponerla en la carta para enviarla por una cuestión pragmática o física, no es como cerrar la carta para poder enviarla, Ujú. es el pago mismo, ¿no? Es el pago de la tarifa. Pero, y lo que tú me dijiste de la Virgen de Cacupé, creo que es lo que nosotros llamamos estampita, que no es lo Sí, mismo que sí, 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 puede sí, ser, sí. sí. eso es, claro, es una imagen religiosa impresa en un papel, pero que no es un, como decía el diccionario, bueno, algo emitido por el gobierno. Pero bueno, yo no puedo hablar de estampitas porque tampoco soy muy religioso, pero si quieren les puedo hablar de estampillas. A ver. Entonces, de estampillas o sellos postales, si yo no lo voy a disimular, estoy acá hablando con ustedes, y si miro a mi derecha, tengo una pared completa repleta de libros, libros de viajes, pero donde hay todo un estante que está dedicado a los álbumes de mi colección. Yo soy filatelista, como se llama la palabra, de quienes coleccionamos sellos postales. Y, y bueno, es algo que empecé de muy chico porque como les contaba, había cartas dando vueltas por casa. Lo que hoy suena como un hobby como medio vintage, en realidad era un hobby súper popular hasta los 80 o 90, y ni hablar si vas más para atrás en el tiempo, era como eh, hiper popular, o sea, era algo que en épocas donde no había tanta diversidad de estímulos, ¿no? Sobre todo ahora, tenemos 50 cosas para hacer, podcast, YouTube, lo que sea. Bueno, tenías que valerte de las cosas que encontrabas en tu entorno físico para encontrar distracción. Y coleccionar sellos postales a mí me abrió un mundo, porque la cantidad de información histórica, de geografía, de la historia de países y tratados internacionales y guerras y ocupaciones eh, que uno puede aprender a través de la filatelia es increíble, y me animo a decir que gran cantidad de los lugares a los que viajo porque ya los conozco a través de la filatelia. Sobre todo, o sea, no en todos los casos, obviamente cuando me fui, qué sé yo, ahora a Tayikistán, no sé, yo no colecciono estampillas de Tayikistán, pero sí estoy especializado, por ejemplo, en Alemania. Yo estoy especializado en filatelia alemana, no solo estampillas, sino también la historia postal, que se llaman las cartas, ¿no? O sea, las cartas completas con la estampilla, el matasellos, se estudia la ruta que tomó esa carta, que puede haber ido en el dirigible Zeppelin o puede haber sido enviada desde el frente en la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera. Entonces, uno, para poder interpretar el camino que tomó una carta hace 100 años, termina hundiendo las narices en registros de barcos y vapores, de a ver de qué puerto partieron y cuál era, por qué está, no sé, por qué tiene un sello que está abierta por la censura para ver si no había espionaje. Entonces, hay tantas variables que la verdad que se vuelve algo bastante lindo si a uno le gusta la historia. Yo puntualmente, algunos de los viajes que he hecho, los he hecho con el concepto montado sobre algo que aprendí de la filatelia. Sin ir más lejos, el viaje en bicicleta que hice ahora, estuve 6 meses viajando en Asia Central, pero también estuve 2 meses en Polonia, y en realidad estuve viajando en bicicleta en una parte de Polonia, que es el norte, que antiguamente era parte del Imperio Alemán. Desde la Edad Media hasta el año 45, todo el norte de Polonia, con la ciudad de Dansk incluida, eran parte de Alemania. Y bueno, yo eso lo conocía, porque claro, tengo todas las cartas enviadas de esas ciudades, cuando tenían otros nombres, que cambiaron de golpe en el 45. Y bueno, y también tengo los mapas antiguos, y me conseguí las guías de viaje, también las guías de viaje de su época, cuando ese territorio pertenecía a Alemania. Así que lo que hice fue un viaje en bicicleta por Prusia, porque claro, cuando salga el libro de esto se llamará Prusia en bicicleta, que si bien fue en Polonia, yo lo que iba siguiendo era el rastro de historias y lugares y batallas y castillos, que todos estaban ligados al periodo alemán, que fue el 95% del periodo de existencia de ese territorio, ¿no?
Claro, los polacos no les simpatizaba mucho que yo les contara, ¿qué viniste a Claro. visitar Polonia? Sí, Ya. mira, acá tengo este mapa fabricado en 1918 en Alemania y andaba con la guía Baedeker abajo del brazo, que la Baedeker es una línea de guías de viaje alemana que tiene 200 años de historia. De hecho, los alemanes la utilizaron para saber qué lugares les iba a doler más bombardear a los ingleses cuando tenían que bombardear Londres en la batalla de Inglaterra, para saber cuáles lugares les iba a doler más. Ellos usaron una guía Baedeker de Inglaterra para saber cuáles eran esos lugares más sensibles. Entonces, bueno, ahí fui en ese viaje que fue hermoso porque fue un viaje en el tiempo, ¿no? Fue ir buscando caminos de tierra, caminos rurales que iba encontrando en los mapas viejos y con los lugares que habían cambiado de nombre. Y en este viaje yo llevaba estampillas que habían sido usadas en esas ciudades que hoy son Polonia, pero cuando era Alemania, y tenían el sello con el nombre anterior. Y por ahí hacía algunas fotos, ¿no? Algunas fotos usando el zoom para que se viera la estampilla con el sello y atrás bueno, el nombre de la ciudad actual en polaco. Bueno, jugué bastante con eso. Pero sí, yo a diario le dedico una hora a esto y ayer estaba con unas cartas enviadas por prisioneros de guerra rusos, no, perdón, prisioneros de guerra austrohúngaros estacionados en un campo de prisioneros en Tashkent, en Uzbekistán, y enviadas por el Transiberiano de vuelta a Europa. La cantidad de minucia y acceso a información, porque vos tenés las postales con el mensaje que se enviaba a la gente, es invalorable. Así que, nada, puede ser un hobby muy caro o muy barato según cómo uno lo emprenda, pero como disciplina auxiliar para entrenar la curiosidad viajera es invaluable. Madre mía, sabía yo que iba a abrir la caja de Pandora con esta Estaba palabra. claro, estaba claro. Se Madre Vos mía. perdió. también tocaste, Claro, llamaste al hombre, demonio. la fibra, Sí, la fibra. sí, sí. Pero tú, claro, tú, según en qué ciudad, más, bueno, sobre todo más, a lo mejor me estoy equivocando, pero más en Europa, te patearás mercadillo de pulgas y de todo ahí Sí, buscando, sí, sí, sí. ¿no? Y Sí, todo sí. porque, claro, ahí tiene que haber, supongo que además irás buscando algún tesoro que no sé si lo encuentras te haces pasar un poquito como, bueno, y esto, y tú por Dios, que me diga 2 euros, y el otro que no sabe lo que tiene entre manos, aunque yo entiendo que la gente que tiene ese tipo de sellos ya sabrá lo que Claro, tiene, claro. pero bueno, que debe ser, Exactamente. claro, pero que tiene que ser como, bueno, buscar Sí, yo entre... busco cosas muy puntuales porque estoy bastante avanzado con la colección de Alemania. Pero a ver, estaba haciendo autostop en Francia este año, en Champagne, en la zona de Champagne, y una familia que me levanta haciendo dedo, me invita a su casa, me aloja, y se acuerda que tienen unos sellos postales del abuelo y no sé qué. Y bueno, cuando vine aquí a revisarlo, me los dieron, ¿no? Como, no sé, 1000 sellos Mm, postales en un sobre grande. madre mía. No tenía el tiempo para prestar atención, pero cuando volví a Argentina acá, empecé a investigarlo. Y bueno, sí, aparecieron un par de sellos de 200, 300 euros cada uno. Había dos o tres dando vueltas de sellos ingleses de la época victoriana. Claro, hay que tener los catálogos y todo, pero por supuesto que aparecen joyitas, es lo que más me gusta. Mm. Bueno, pues vamos con la R. Reojo se aplica a la manera de mirar o de ver disimuladamente, dirigiendo la vista desde el extremo de los ojos. Pues esto lleva un poco a una cosa que siempre dicen, nos preguntan a toda la gente que viajamos, que pues el mundo peligroso y todo esto, y es cierto que las ciudades grandes siempre son peligrosas, ¿no? Hay que tener sentido común. Igualmente, hemos tenido bastante suerte en general, no, nunca nos ha pasado nada, pero bueno, en algún hostel en el que hemos estado, pues sí que es verdad que justo un día antes o dos habían robado un ordenador y en alguna calle que otra habían atracado incluso algo más a alguien un rato antes, ¿no? Es como que hemos tenido mucha suerte. Y no tengo claro si desconfiar demasiado hace que te pierdas cosas o evita que te metas en líos. Hmm. Eso no, es una cosa que siempre me queda ahí la duda, porque yo soy mucho más de desconfiar que Lucy y ella es mucho más de confiar, ¿no? Entonces, Y no me pasa nada tampoco, no ¿eh? me pasa nada tampoco. Pero Me va entonces, claro, funcionando tenemos eso. siempre como ese mismo. Siendo dos, yo creo que hay un equilibrio. Pero cuando se es uno viajando, si eres el desconfiado o la desconfiada, a lo mejor evitas que te pasen cosas y que te pasen cosas. O sea, a lo mejor no te roban nunca, no te pasa nada. O puede que sí, pero bueno. Pero evitas que te pasen cosas y la persona que se fía mucho más, pues le pasan muchas más cosas y también se puede meter en lío. O no. Es una cosa Hmm. que... Ahí está. Sí, a ver, yo también la palabra reojo me había como remitido a este tema de la seguridad cuando uno viaja, ¿no? O sea, inevitablemente había pensado en eso. Y yo también creo que estoy, ahí estoy de acuerdo con vos, Rubén, como es con el tema de la que como que estoy a la defensiva de alguna manera, pero Mm, creo que tiene que ver
con que en Argentina estás a la defensiva desde que sos chico. O sea, te enseñan tus padres, ¿no? A no caminar, a caminar siempre por el medio de la calle, ¿no? Para poder correr para ambos lados, no pasar por atrás de un kiosco que está cerrado porque te emboscan por la derecha. O sea, como que hay reglas de navegación de la calle y cosas que uno ya las tiene incorporadas y que me di cuenta viajando que no siempre es así, sobre todo con viajeros del norte de Europa ¿no? que se bajan de una nave espacial y tienen la cabeza en el freezer y de golpe claro, se llegan a Tanzania y les roban hasta el apellido, pobres. Eh, me pasó muchas veces de que escuchar relatos y que me dijeron, ay no, porque me robaron el iPhone, no sé qué, pero ¿cómo te pasó? No, porque en Tanzania fue esta, ¿no? Es que frenamos en la gasolinera y yo me bajé a comprar algo y dejé mi bolso en mi asiento Qué y raro, agarré ¿no? mi Que bolso. pasara, qué raro que pasara. Mm. Claro. Entonces, no sé, es como que hay cosas que uno tiene internalizada y yo me doy cuenta, por ejemplo, que camino justamente, reojo es la palabra, eh, sobre todo si estoy cruzando una frontera o algo, pero en general voy mirando 50 metros más adelante. A ver, no todo el tiempo, si estoy en una aldea en Kirguistán, claramente no, pero si siento peligro o siento que es un lugar donde puede haber algo, eh, voy mirando siempre 50 metros más adelante los movimientos, porque bueno, cuando te roban en Buenos Aires, en general, no sé, viene una persona y te dice que tenés la mochila sucia y cuando te das vuelta, ¿no? Dejás la mochila chica que tenés delante en el suelo para correr la grande y ahí pasa uno corriendo. O sea, atacan en punta, ¿no? Sí. Uno viene y te habla y hay uno del costado que está listo para... Entonces como que vas mirando los movimientos y eso. Y es verdad a ver, yo soy, como vos, lo que creo que más vale estar prevenido en ciertos momentos, no en todos lados. O sea, si estoy en una aldea en Francia, no. Pero cuando estoy en una frontera en Latinoamérica, o no sé, o en o en África, en Estados Unidos mismo, que siento que puede haber alguna probabilidad de riesgo, yo creo que soy en ese sentido bastante, prefiero pecar por desconfiado que después lamentar, ¿no? Fíjate que no lo hubiera dicho, subiéndote en los Dentro de los coches que te coches, son ya. Sí, sí, qué ¿sabes? Porque curioso. yo sí que es verdad que la mayoría de la gente que te para, pues tú ya das por hecho que en un porcentaje altísimo hay gente que te quiere ayudar y tal, pero claro, de alguna manera también estás un poco vendido. También la otra persona lo está porque no sabe a quién sube, ¿no? Eso es así. Pero que fíjate, Bueno, pero sí, pero yo creo que al viajar en autostop no me siento tan en riesgo, mm, pues la típica pregunta, ¿y no es sí, sí, peligroso? sí. Y yo creo que en realidad no, porque la persona cuando vos estás frenando a alguien, puede darse, y hay casos, pero en general esa persona no te estaba esperando a vos. En cambio, cuando vos vas a una... Es más posible que te roben, Mm. la gente que se dedica a robarle a los turistas ya tiene dinámicas establecidas. Mm, Y si vas a Cusco, es en ciertos lugares y ciertos lugares donde hay más hacinamiento de gente, los mercados. sí. eh, la gente no improvisa, en general son cerca de estaciones de tren o de buses, donde hay movimiento de justamente afluencia de turistas. Si estás en la ruta, en una rotonda, y viene un auto y estás en el medio del país, nadie espera encontrarte ahí. Por eso nadie va a tener un plan para robarte. Es muy raro que alguien te... Mm. La verdad, en ese sentido, a mí creo que nunca un conductor a ver, en 20 años creo que tuve dos robos que estaban relacionados con el vehículo, digamos, que implicaban el vehículo que me llevaba. Uno fue en Venezuela y el otro fue en Francia, en un estacionamiento de camiones en Calais, donde unos camioneros chipriotas me robaron parte del equipaje. Pero bueno, era un lugar muy turbio justamente, yo estaba muy virgo, como decimos acá, Mm. estaba muy recién salido del cascarón y no me di cuenta, tendría que haberlo visto venir, hoy la veo venir, pero solamente dos veces en 20 años, entonces tienes mucho menor la incidencia, yo cuando noto en promedio la gente que por ahí viaja más con transporte público, y en un viaje de un año en Latinoamérica es normal que haya un robo. Mm. Entonces, creo que es mucho, lo recomiendo porque es más seguro para mí en el sentido del autostop que el estar dando vueltas en el circuito del transporte público. También te voy a decir que me llama mucho la atención. Y fíjate que fue en España, que yo no es porque tenga para nada España como país seguro, que también las ciudades grandes tal, pero me da mucha atención que
aquel camionero con ese chaleco, con chapas, que iba dando hostias en cada vez que paraba, que no te bajara, que te pegases ahí casi 2 días. Y digo, este tío es normal, voy a acompañarle todo el camino, los 800, los 1200 kilómetros, porque bueno, total, solo le pega a la gente cuando se baja, o sea, que fantástico. Que me llama mucho la atención, la verdad. Pues vamos con la última, vamos con la S. Sencillo, que no ofrece dificultad. En una persona que es fiel a su esencia y no se esfuerza por mostrar algo diferente. Aquí tenemos que haber dicho Juan Pablo Villarino, Sí, como total, estaba definición, pensando lo y se hubiese mismo. quedado bien. Me voy a salir una foto de Muy Juan sencillo. Pablo. Y no, nos acordamos mucho de una cosa, bueno, de una experiencia. En Japón nos quedamos en Iwate, que es un pueblo perdido por ahí, con una familia japonesa, ¿no? Muy sencillos todos, eran campesinos. Y era el primer couchsurfing de la hija de la familia, que era hija única, que tendría 26 años, por decir algo. Y por lo tanto, el primer couchsurfing de toda la familia, es decir, de sus padres y de su abuela. Allí Claro. nadie hablaba inglés. Es que ni la hija, prácticamente. Entonces aquello, estuvimos ahí como 2 o 3 días y todo era como muy raro porque nos sonreíamos, nos sentamos a ver la tele en japonés, la abuela nos miraba como que qué divertido, no entendíamos nada, todo era como una experiencia muy friki dentro de su rareza, pero muy sencilla, ¿sabes? Porque estábamos ahí compartiendo una cosa y todos nos sonreíamos como tal, comíamos y jajaja y ya está. Pero no hubo, o sea, hubo cero comunicación, cero comunicación. Claro, claro. Pero estuvo bien, estuvo bien. A ver, mi sencillo. Sí, Ujú. Em, Creo que cuando pienso en la sencillez, pienso en algo que es como un reloj, ¿no? Cuando vos ves la hora, el cuadrante con las agujas, ves algo muy sencillo, pero por detrás hay toda una serie de engranajes y mecanismos. Entonces, con los viajes pasa parecido, solo que la gente al revés, pareciera ver el lado complejo, ¿no? Cuando me refiero a cuando quienes están empezando a soñar con un viaje largo, quienes están, y tal vez nos están escuchando, ¿no? mm, Ojalá, están empezando a animarse a pensarlo, que ya es parte del viaje en sí, ¿no? El planeamiento o el manifestar la intención. Quizá todavía lo ven complicado, o sea, porque decís, ¿cómo voy a irme a dar la vuelta al mundo? ¿Cuánto voy a pagar de visas, de plata, de dinero y a dónde voy en cada país? Y el aprendizaje mío, después de estos años, es la moraleja, como decimos acá. Bueno, creo que moraleja es una palabra sí. en castellano internacional. Em, la moraleja es la increíble sencillez con la que termina sucediendo todo cuando lo abordás de una forma presencial. ¿Qué quiero decir? Ahora, yo siempre, bueno, ya saben que soy un viajero que defiende mucho la resolución analógica de los problemas. Yo viajo a un lugar y cuando llego veo dónde duermo y me alojo con gente local que conozco en ese mismo momento. Entonces, siempre voy por ahí a recomendar estos métodos old school, pero claro, en comparación, hoy pareciera que uno anda dando vueltas por el mundo y viendo el mundo a través de 5 apps en el teléfono, ¿no? Como que hay una para alojarse, la otra para ver conversión de divisa, la otra es el translator que te traduce el idioma y ta, 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 ta. Y por ahí cuando te empiezas a planear un viaje parece que todo lo haces de forma previa, ¿no? Como que tienes que calcular el presupuesto, saber a dónde vas a ir ahí y de dónde vas a tomarte los trenes y qué, si habrá hostels o no en esa parte de Italia y Cuba, no, son carísimos. Y si lo dejas de pensar por un momento de esa manera y lo pensás como que viajar es tan sencillo como un desplazamiento físico que empieza en la puerta de tu casa y que las soluciones para los problemas aparecen cuando suceden los problemas, no antes. Entonces se vuelve mucho más sencillo. Yo hoy día, a ver, es fácil, ¿no? Igual decirlo con la experiencia de los años, pero de alguna manera puede servir para alguien que está empezando el siempre atenerse a la forma más rudimentaria de viajar. En definitiva, no dejas de ser una persona que camina, llega a un lugar y necesita comer y dormir. Hay que sacarse un poco de la cabeza esto de que uno que sí o sí tiene que andar dependiendo de plataformas de venta de hoteles y de turismo y de excursiones y de viajar es algo mucho más esencial y cuando viajas de esa manera se vuelve increíblemente sencillo. Yo ahora estuve ahí 6 meses dando vuelta por esa central
nada, salir de una ciudad, hacer dedo, llegas a la otra, conoces a alguien, te quedas en su casa, si tenés ganas vas a un hotel, eh, y si tenés ganas de hacerlo solamente en hotel, está perfecto y hay sobra de ellos, y en general el mundo es un lugar mucho más económico que el propio país, si alguien está escuchando desde Europa, ¿no? Entonces, a lo que voy es a la increíble sencillez y fluidez con que suceden las cosas una vez que estás en el camino. Y creo que eso es algo que también por ahí, si bien hay mucha más información que antes, gracias a Internet, antes para organizar un viaje no había manera. Yo llegué la primera vez a Europa con un montón de traveler checks y no tenía ni idea lo que valía el franco belga. Los entregué en Barcelona en una oficina a la que fui, me devolvieron como 200 papelitos de colores, yo no sabía ni lo que tenía. Tenía marcos, no sé. Hoy sabemos todo, pero a su vez se puede volver una trampa porque hay tanta información, tantas opciones que te puede apabullar. Entonces, yo en sencillez pienso en eso, que cuando algo aparentemente complejo se vuelve como andar en bicicleta. Yo estoy, vamos, siempre lo decimos que la gente que nos pregunta, ¿no? Pues, un viaje largo, otro viaje no sé qué, tal, y no, pero ¿cómo lo hago? Pues siempre decimos que lo más difícil es ese primer paso que decíamos, ese vértigo de la decisión al principio para viajar, y es muy fácil, siempre decimos que es más fácil de lo que parece, es más fácil de lo que parece, incluso más fácil que vivir en un sitio quieto, que bueno, Sí, te acumula un montón de cosas, facturas, sin historias, duda, ¿no? sí. Mucho más complicado. Pero sí que es verdad, y no nos podemos olvidar, nosotros que no tenemos, digamos, esas cadenas o esas ataduras, que el problema, la mayor parte de la gente, es que tiene solo 2 semanas o 3 de vacaciones. Y claro, para ellos, para esas personas, equivocarse en esas vacaciones que tienen solo 3 semanas al año Sí, no, es no. un drama. Entonces no pueden perder Sí, sí. 2 días a ver cómo llegan a no sé dónde, porque no. Y yo eso lo entiendo, claro, porque tienes que poder coger y decir, mira, es que para llegar a esa sencillez y a ese viaje en el que te pasan esas Claro, cosas, tienes claro, que coger claro. y romper con lo otro, porque si no, eso no vas a llegar. Y va a ser un dolor de cabeza enorme viajar a ver qué Sí, ocurre, claro. es que yo para mí vacaciones lo pongo en eso Sí, para mí sí, otra sí, sí. categoría. Por eso hice la Sí, aclaración de cuando estás pensando en un viaje largo, porque vacaciones, yo mismo no podría recomendarle a nadie porque no sé ir de vacaciones, soy muy sí. malo haciendo eso, que lo hice una o dos veces en mi vida y sí, me abruma la exactitud con lo que hay que planear todo y no me gusta, prefiero no ir. Sí. Entonces, entiendo obviamente que es la única posibilidad de un montón de gente, pero claro, no aplica esto que acabo No, de no, no. decir. Si no, Chicos, no lo hagan en casa. no, para no lo hagan en Chicos, no lo hagan en casa. casa. No, no, o sea, lo que voy es que si alguien está escuchando, no, tal, es como, es sencillo viajar, solo que tienes que, eso, viajar, no irte de vacaciones 2 semanas, Deja, sino sí. coger y viajar. Y ahí luego estará así el vértigo de decidirlo, pero una vez que lo haces y que te animas, ya verás que es mucho más fácil todo, sin duda alguna. Es más fácil viajar un año que 2 semanas, ¿no? Estamos Sí, de Sí, acuerdo en eso. sí, 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 sin sí, duda, sin total. duda. Sí, 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 absolutamente. Creo que Sí, sí. ahí se tiene que, o sea, creo que ese es el entrecomillado de toda la charla. Es más fácil viajar un año Sí, que irse de total, vacaciones dos total. semanas. Más fácil, más barato que unas vacaciones de 2 semanas o de 3, a veces también, Totalmente. viajar un año. Y sí. Sí. Pues nada, Juan Pues hasta aquí Pablo, hemos llegado. muchas gracias. No, chicos, de Des- nada. Gracias a ustedes por este espacio de reflexión, porque está bueno salir nada, de lo clásico por ahí de la entrevista, ¿no? Del que fue lo más loco que te pasó y cuál es el país que más te gusta. Está bueno reflexionar sobre estas, ¿cómo decirlo? Estos temas que todos los viajeros de alguna manera nos atraviesan y que a veces mm, tienen que ver con eso, ¿no? Con lo íntimo de lo que nos parece o el vértigo o el miedo o bueno, todo lo que hemos vivido. Entonces, nada, gracias a ustedes y saludos a la audiencia y nada, ya estaremos y cuando quieran los espero acá con un asado en Argentina. Muy bien, Oh, qué un rico. Sin abrazo dudas. Un abrazo grandísimo y muchas gigante. gracias. Abrazo Chao. grande. Buenos caminos. Overlanders, un podcast viajero de entrevistas en el que no hay preguntas. Hay 11 palabras. Oscuro, vértigo, escribir, rabia, llorar, Argentina, niñez, dedo, estampilla, reojo, sencillo. Estas han sido las 11 palabras con las que Juan Pablo Villarino nos ha llevado a algunos de sus recuerdos, reflexiones, lugares, momentos. Si quieres saber más sobre él y su proyecto de vida, encuéntralo en su web acróbatadelcamino.com
en Instagram como Acróbata del Camino o en Twitter como Los Acróbatas. Somos Lucía Sánchez y Rubén Señor, y entre los muchos sueños viajeros que tenemos, también hay un plan: seguir viajando contigo y con las palabras en el próximo programa de Overlanders. Hasta aquí este programa del podcast Overlanders. Si te ha gustado, suscríbete, comparte, comenta, dale a like. Y si quieres saber más sobre Lucía Sánchez y Rubén Señor, entra en su web algoquerecordar.com, en sus redes @algoqrecordar o escucha su otro podcast de viajes, Hola Mundo. Overlanders, el podcast en el que las palabras nos llevan de viaje a lugares inesperados.